Hoy vamos a hacer otro nuevo vídeo del calendario de Adviento, ¿vale? Bueno, pues hoy voy a hacer un Papá Noel. Voy a empezarlo con hilo con lana roja. Las cosas que estoy haciendo con lana, con hilo, sinceramente las hago con lanas que tengo ahí recicladas, que no hago nada con ellas. Pues con todo eso lo voy haciendo, ¿vale? No compro, no hago. Mira, aquí tengo un resto de negro y aquí tengo un restillo de este color carne que lo voy a hacer con este, ¿vale? Y eso, conforme voy teniendo, voy ajustando los materiales. Aquí tengo esta lana, esta sí es grandecita, y con esta también la voy a tejer, ¿vale? Bueno, pues espero que os guste este vídeo y que nada, que vamos a empezar. Bueno, lo voy a hacer con una aguja de 2,5, ¿vale? Voy a empezar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo 6 puntos. A ver, un anillo mágico y dentro del anillo 6 puntos. 1, 2, 3, 4. En la vuelta número 2 van a ser todos aumentos, con un total de 12 puntos. 2, en este punto otros 2, en el siguiente otros 2, y así hasta 12, ¿vale? En esta vuelta, en cada punto, aumento. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento, con un total de 18 puntos. Yo tenía ya el punto marcado, ¿vale? Con el marcador. Ahora he hecho el aumento. Ahora en el siguiente me toca un punto. Ahora en el siguiente me toca aumento. Y así en esta vuelta un punto y aumento, punto y aumento. En la vuelta número 4 van a ser 2 puntos y un aumento. 2 y ahora en el siguiente el aumento. Y así en esta vuelta 2 puntos y aumento. 1, 2 y siguiente aumento. En la vuelta número 5 va a ser 3 puntos y un aumento. 1, 2 y 3. Y ahora me tocaría el aumento. Y en esta vuelta va a ser así, de 3 puntos y aumento. 1, 2 y 3. Y siguiente aumento. De la vuelta 6, que es esta, a la vuelta 9 va a ser un punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta 6, que es esta, a la vuelta 9, punto en cada punto. Pero en la vuelta número 9, en el último punto un cambio de color a negro. En el último punto de la vuelta 9, un cambio de color a negro, ¿vale? Vale, ya tengo mi cambio de color hecho. Y ahora de la vuelta número 10, que es esta, a la vuelta número 11 vamos a hacer punto en cada punto. De la vuelta 10, que es esta, a la vuelta 11, punto en cada punto. Y en la vuelta 11, en el último punto, volvemos a hacer un cambio de color a rojo, ¿vale? 10 y 11. Y en el último punto de la vuelta 11, un cambio de color a rojo, ¿vale? No corto la hebra porque son solo 2 vueltas de negro, ¿vale? En la vuelta número 12 va a ser un punto en cada punto con el cambio de color que tenemos en rojo, ¿vale? Ya tejemos en rojo, punto en cada punto. En la vuelta número 12, que es esta. En la vuelta número 13 va a ser 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente punto, bueno, en los siguientes 2 puntos, la disminución, cogiendo la hebra de los 2 puntos de... Vale. Y ahora de nuevo 5 puntos y disminución. Y esta vuelta va a ser de 5 puntos y disminución, ¿vale? En la vuelta número 14 va a ser un punto en cada punto. En esta vuelta, punto en cada punto. En la vuelta 15 van a ser 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y disminución. Esta vuelta va a ser de 4 puntos y disminución, 4 puntos y disminución. En la vuelta número 16 va a ser punto en cada punto.
En esta vuelta 16 puntos en cada punto. En la vuelta 17 va a ser 3 puntos y una disminución. En la última en el último punto vamos a hacer un cambio de color a color carne, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer los 3 puntos y la disminución. 1, 2 y 3. Y ahora me tocaría mi disminución, ¿vale? Y así en esta vuelta 3 puntos y disminución. Y en el último punto un cambio de color a color carne. Vale, ahora en la vuelta número 18 va a ser 2 puntos y un aumento, ¿vale? En esta vuelta 2 puntos y un aumento. 1, 2 y aumento. Y así va a ser en esta vuelta, 2 puntos y aumento. 1, 2 y aumento. ¿Vale? Esta vuelta va a ser de 2 puntos y aumento. Si queremos ya ir rellenando para que, bueno, después no nos cueste trabajillo. En la vuelta 19 va a ser 3 puntos y un aumento. Yo ya tengo el primero marcado, ahora me tocaría el segundo y ahora me tocaría el tercero. Y ahora el aumento. Y así en esta vuelta 3 puntos y aumento, 3 puntos y aumento. 1, 2 y 3. Y ahora aumento. De la vuelta 20, que es esta, a la vuelta 23, puntos en cada punto. De la vuelta 20, que es esta, a la vuelta 23, puntos en cada punto. Y en el último punto de la vuelta 23, hacer un cambio de color a blanco, ¿vale? En la vuelta 23, en el último punto, hacer un cambio de color a blanco, ¿vale? En la vuelta 24 va a ser, 4 puntos y un aumento. Pero en esta vuelta siempre hemos cogido las hebritas de detrás, ¿vale? Pues vamos a coger las hebras de delante. Bueno, pues eso, en esta vuelta 4 puntos y un aumento cogiendo las hebritas de delante, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. A ver, 4. Y ahora en el siguiente el aumento. Siempre cogiendo las hebritas de delante. La de atrás, ahí se queda. La de delante, ¿vale? Pues en esta vuelta eso, 4 puntos y aumento. En la vuelta 25 va a ser punto en cada punto, ya cogiendo todo el punto. En el último punto de esta vuelta vamos a hacer un cambio de color a rojo, ¿vale? En el último punto de esta vuelta, un cambio de color a rojo. En la vuelta 26 va a ser un punto en cada punto, ya con nuestro hilo rojo o lana. Y vamos a hacerlo por las hebras de dentro, ¿vale? Antes el hilo blanco era por la hebra de fuera, pues ahora va a ser por las hebras de dentro, ¿vale? Un punto en cada punto. Por las hebritas de dentro, ¿vale? Con nuestro hilo rojo. Y así va a ser en esta vuelta. Vamos a ir rellenando ya poco a poco, ¿vale? Para que, pues eso, vayamos, no se nos queda aquí huequitos ni nada. En la vuelta 27 va a ser 3 puntos y una disminución. Yo ya tengo el primer punto, ¿vale? Ahora el segundo, 3 y ahora mi disminución. Y así va a ser esta vuelta de 3 puntos y disminución. En la vuelta 28 va a ser un punto en cada punto. Esta vuelta va a ser de punto en cada punto. En la vuelta 31 va a ser 3 puntos y una disminución. 1, 2 y 3. Y ahora me tocaría mi disminución. Y así va a ser esta vuelta de 3 puntos y una disminución. 1, 2 y 3. Y disminución. De la vuelta 32 a la vuelta 34, puntos en cada punto. De la vuelta 32, que es esta, a la vuelta 34, puntos en cada punto.
En la vuelta 35 van a ser 2 puntos y una disminución. Tenía el del marcador 1, 2 y mi disminución. Y así va a ser esta vuelta de 2 puntos y disminución. 1, 2, a ver que se me ha enganchado aquí, 2 y disminución, ¿vale? Pues nada, pues eso, hacer esta vuelta de 2 puntos y disminución. De la vuelta 36, que es esta, a la vuelta 37, o sea, 2 vueltas, 36, 37 puntos en cada punto. Os iba a comentar que yo le voy a meter el relleno hasta aquí, hasta la lana blanca, ¿vale? Los demás sin relleno ni nada, ¿vale? Para poder torcerlo y todo eso. Pues de la vuelta 36 a la vuelta 37. En la vuelta 38, un punto que ya lo tengo marcado y una disminución, ¿vale? En esta vuelta va a ser un punto y disminución. De la vuelta 39, que es esta, a la vuelta 40, punto en cada punto. De la vuelta 39, que es esta, a la vuelta 40, punto en cada punto. En la vuelta 41 va a ser un punto y de nuevo va a ser una disminución, ¿vale? En esta vuelta un punto y de nuevo disminución. Así en toda esta vuelta. De la vuelta 42, que es esta, a la vuelta 43, punto en cada punto. De la 42 a la 43, punto en cada punto. En la vuelta 44 va a ser un punto, que ya lo tengo marcado, ay, que se me ha enganchado, y una disminución, ¿vale? En esta vuelta va a ser un punto y una disminución. En la vuelta 45 va a ser punto en cada punto, un punto en cada punto, y ya con la aguja, cortamos el hilo y con la aguja ya cerramos, ¿vale? Y así es como nos debe de quedar nuestro muñequito, ¿vale? Vale, pues ahora vamos a hacerle la barba, la nariz. Los ojos se los voy a poner de los que se pegan. Para la nariz, en el mismo color que hemos tejido la cara, un anillo mágico, y dentro del anillo vamos a hacer 5 puntos. Dentro del anillo 5 puntos. 1, 2, 3. En la vuelta número 2 va a ser un punto y un aumento. ¿Vale? En esta vuelta un punto y aumento. Y punto. Vale. Ahora en la vuelta número 3 va a ser un punto en cada punto, ¿vale? En esta vuelta número 3, punto en cada punto. Y en la vuelta número 4 va a ser un punto y una disminución. Y ya cortamos el hilo, ¿vale? Lo dejamos un poquito largo para cosérselo a nuestro muñeco. Y así es como ha quedado la nariz, ¿vale? Nos va a quedar un poquito narizón. Que la queremos un poco más pequeña, pues en vez de hacer un punto y un aumento, pues le damos punto por punto y ya está, ¿vale? A ver, para la barba van a ser 15 cadenas, ¿vale? Vamos a subir con 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora de la vuelta número 2 a la vuelta número 5 vamos a hacer punto en cada punto, en puntos bajos, ¿vale? Nos saltamos el primer punto y nos vamos al segundo y hacemos un punto bajo, ¿vale? Y de la vuelta número 2 a la vuelta número 5, punto en cada punto. Cuando lleguemos aquí al final, hacemos un punto y giramos el tejido, ¿vale? Punto en cada punto en esta vuelta. Vale, ya he llegado al final. Ahora subo con una cadena, giro y en el mismo, aquí en el primer punto que me encuentro, un punto bajo, punto bajo. Esta es la vuelta número 3, ¿vale? Punto bajo,
bajo y así hasta la vuelta número 5. Vale, pues ya he llegado hasta la vuelta número 5 y ahora he dejado un poco de hilo largo y ahora voy a coser, o sea, doblo el tejido, ¿vale? Y voy a coser por aquí y por aquí, por todo alrededor, ¿vale? Voy a ir cosiendo. Y así se me ha quedado, ¿vale? Un poco torcida. Vale, ya tenemos todo lo de nuestro Papá Noel. Yo le voy a poner a mi Papá Noel, a ver, ojitos de estos. Yo los tengo todos mezclados, todos los ojitos, y le voy a poner los más pequeños, que los que tengo más pequeños son estos. Mira, los tengo ahí en un bote todos y eso. Vale, pues le voy a poner estos que son los más pequeñitos, ¿vale? A ver, se los voy a poner por aquí más o menos, sí. Le voy a poner mi nariz, o sea, mi barba, ¿no? Así. Y la nariz. A ver, lo que os he dicho. Si no la queréis tan grande la nariz, la hacéis un poquito más pequeña. Yo a mi Papá Noel lo voy a hacer un poco narizón, ¿vale? Entonces le voy a coger la medida, los ojos por aquí más o menos. Y la nariz por ahí más o menos, ¿vale? Y narizote va a salir mi Papá Noel, ¿vale? Y nada, y así, lo voy a hacer así. Y aquí le voy a poner una bolita que voy a ir a cogerla, que no la tengo aquí y os la voy a enseñar. Vale, tengo esta bolita. Compré un paquete de estas bolitas y bueno, pues le voy a poner esta. ¿Podríamos hacerla? Sí, pero le voy a poner esta que la tengo ahí y pues la voy a gastar, ¿vale? Bueno, pues voy a montar mi Papá Noel y ahora vuelvo. Hay que hacerle también el detalle que llevo aquí, ¿vale? Como la hebilla del cinturón. Yo se lo voy a hacer en amarillo. Vale, y así es como quedaría nuestro Papá Noel. No lleva brazos, ¿vale? Se le puede poner por aquí un colgante, un trozo de hilo para colgarlo o lo que sea, ¿vale? Como queramos. No lleva o sea, no lleva brazos ni nada y bueno, pues nada, pues espero que os haya gustado, que nada, que hasta el próximo vídeo con nuevo vídeo de calendario de Adviento, ¿vale?